levantarse. To anoint us, Te pedimos que nos unjas, anoint Augustine and I to preach, to unge a speak, Agustín y a mí para hablar, para every predicar, heart to hear. y a todo corazón para oír. Open up our spirits Abre nuestros and let corazones Christ be made real here y que today. Cristo sea real ahora. Satan, we bind you. Satanás, te atamos, We bind every hindering force. atamos toda fuerza de Let the impedimento word of God have free course. para que tu palabra tenga libertad en nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Learning under the anointing. Aprendiendo bajo la unción. Now we've read a lot of scripture, Ahora bien, ya hemos leído muchos versículos and those scriptures that we read back a couple of lessons, y esos versículos que hemos leído hace 2 lecciones, all are part of what we're doing. todos ellos son parte de lo que estamos haciendo. In fact, all of this could have been one lesson, De hecho, yo creo que todo esto quizás pudo haber sido una sola lección. but it's better to break it up that we can take it a little in pieces. Pero es mejor partirlo en pedazos para poder estudiar cada lugar. Now we're coming into this thought, learning Christ, Ahora venimos a este or pensamiento, learning under the anointing. aprendiendo bajo la unción. And the whole of the theme is learning Christ. Y todo el tema es aprender a Cristo. The school of Christ La escuela de Cristo is where Christ is the lesson es en la cual Cristo es la lección and the Holy Ghost is the teacher. y el Espíritu Santo es el maestro. Now that is the school of Christ. Esa es la escuela de Cristo. There are a lot of schools of men Hay muchas escuelas de hombres where man is a teacher en las cuales los hombres son los maestros and doctrine is the subject. y el tema es la doctrina. But in the school of Christ, under the lordship of the Holy Spirit, Pero en la escuela de Cristo, bajo el señorío del Señor the Jesucristo, living Christ is the lesson, el Cristo viviente es la lección and the living Holy Ghost is a teacher. y el Espíritu Santo viviente es el maestro. And in the school, Y en la escuela, the teaching is not objective but subjective. nuestro tema de enseñanza no es objetivo, sino más bien subjetivo. That is, the teaching is not about things, Esto quiere decir que la enseñanza no es acerca de cosas, but an inward making of Christ sino una hechura interna de a Cristo, part of you and I by experience. fuera de ti y de mí por una experiencia. Now that is the key to learning. Esta es la clave para aprender. We don't just learn truth, No aprendemos verdad simplemente, we become truth. venimos a ser verdad. So that we not only proclaim Christ, Así que no solamente nosotros proclamamos a but we Cristo, show them Christ by what we are. sino que les mostramos a ellos a Cristo por lo que somos. That is the key to the gospel being effective. Esa es la clave para que el Evangelio sea efectivo. We read in the book of Ezekiel Hemos leído en el libro de Ezequiel, where God took him back in the spirit en el cual Dios lo hizo volver en el Espíritu and he showed him that temple which he called the house, y le mostró ese templo que lo llamó casa, which tells you that's Christ. See, que nos dice que esto es Cristo. that's Christ in type. Esto es Cristo en un símbolo. He showed him the house, Él le mostró la casa and then he told Ezekiel, y luego le dijo a Ezequiel, you go back and tell them what you saw. tú vuelve y diles lo que has visto. But then in the 43rd chapter of the book of Ezekiel, Pero luego en el capítulo 43 del libro de he Ezequiel, said, you show them what you saw and they'll repent. y luego en ese capítulo les dice, muéstrales lo que viste y luego ellos se arrepentirán. So here in the school, Así que acá en esta escuela it is subjective, es subjetiva, making Christ a part of us by experience, haciendo a Cristo parte de nosotros como una experiencia, so that for us to live is for Christ to live. para que para nosotros el vivir sea Cristo. Now our lesson is learning under the anointing. Y esta lección se titula Aprendiendo bajo la unción. So what is the meaning of the anointing? Así que, ¿cuál es el significado de la unción? We're talking about now the anointing of the Holy Spirit. Estamos ahora hablando acerca de la unción del Espíritu Santo. The anointing is nothing less or nothing more La unción no es nada menos ni nada más than the Holy Spirit taking his place as absolute Lord. que el Espíritu Santo tomando su lugar como el Señor absoluto. When he is control of every influence of our life, Cuando Él controla toda influencia en nuestra vida, the lordship of every interest, el señorío de todo interés, and when it is regarded that he's been given that place, y cuando es visto que a Él se le es dado este lugar, where all of the influence, en el cual toda la influencia, every interest of life todo interés de la vida has been turned over to him to be absolute Lord. ha sido entregado completamente a Él como el Señor absoluto. He will decide what we do, say, and work.
Él va a decidir qué cosa es lo que vamos nosotros a hacer. Now, as we said in the other lesson, that's the reason Ahora bien, como dijimos en la otra lección, esa es la razón that the Lord Jesus went down into Jordan's water in death and burial time. por la cual Cristo también estuvo ahí en el río Jordán y fue bautizado y fue muerto y resucitado ahí en las aguas de ese río, Taking the place of man in representation. tomando el lugar del hombre en representación. From that moment, not to be under the government of his own life Desde ese momento decidió ya no estar en gobierno de su propia vida as he worked out the will of God. a medida que hacía la voluntad de Dios. He was saying that I give myself Él estaba diciendo, yo doy mi vida unto the Holy Spirit. bajo el Espíritu Santo. And then you read when he began his Y ministry luego ustedes leen cuando él comienza su ministerio, that the Spirit led him into the wilderness. que el Espíritu lo llevó al desierto, He overcame by the Spirit. él venció por el Espíritu, He went forth in the power of the Spirit. y él fue en el poder del He Espíritu, went to the pulpit in Nazareth él fue al púlpito en Nazaret and declared, the Spirit of the Lord is upon y me, declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí, for he's anointed me to preach. porque él me ha ungido para predicar. Meaning that he was under the absolute control of the Holy Ghost as a man. Con esto él quería decir que él estaba bajo el control absoluto del Espíritu Santo como hombre. Paul said it was through the eternal Spirit that Christ offered himself to God. Pablo dijo que fue a través del Espíritu Eterno que él se ofreció a sí mismo a Dios. And Luke, writing in the book of Acts, said Y Lucas en el libro de los Hechos escribe that how God anointed Jesus of Nazareth, de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, who went about doing good, quien fue haciendo bien, healing all who were oppressed of the devil. sanando a todos los oprimidos del That diablo. says that because he was under the control of the Holy Ghost, Eso quiere decir que como él estaba bajo el control del Espíritu Santo, he could heal all those. él podía sanar a todos. That says something to us. Ahora bien, esto nos dice algo a See, the nosotros. anointing means I'm under his lordship, La unción significa que yo estoy bajo su señorío, because God could control Jesus as a man. porque Dios pudo controlar a Jesús como hombre. Jesus controlled the demons that come around him. Entonces por eso Jesús controlaba a los demonios alrededor de él. And if that same Holy Spirit Y si ese mismo Espíritu Santo can be Lord of every interest of your life, puede ser el Señor de todo el interés en tu vida, then you can be Lord of every demon that comes against that entonces life. tú podrás ser el Señor de todos los demonios que vengan contra ti. Amen. Amén. This is the way it works. Esta es la forma como esto funciona. You can't operate independent of the Holy Tú Ghost no puedes operar independientemente del Espíritu and Santo heal the sick and cast out y demons. sanar a los enfermos y echar fuera demonios. You must make him absolute Lord of your life. Tú debes hacerlo a él el Señor absoluto de tu vida. Jordan's grave for Jesus La tumba del Jordán para Jesús was a setting aside of every independent lordship. fue el poner de lado todo señorío When independiente. he went out into that watery grave, Cuando él descendió y se sumergió en las aguas, en la tumba de las aguas, él dejó de lado every independent lordship. todo señorío And the independiente. devil knew this, Y el diablo sabía esto, because in that temptation, porque en esa tentación his whole effort was to get that Savior, get the Lord Jesus, todo su esfuerzo fue hacer que el Señor Jesús to act independent of the Father. actúe independientemente del Padre. If thou be the Son of God, Si tú eres el Hijo de command Dios, these stones to be made bread. haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesus answered him, man shall not live by bread alone. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, But the whole of the temptation sino más bien toda esta tentación was to get him off of that consecration, era sacarlo a él de su consagración to act independent of God. para que actúe independientemente de Dios. The devil didn't have to curse Adam, El diablo no tenía que maldecir a Adán. just had to get him to act independent of God, Lo- and he is cursed. Lo único que él tenía que hacer era que Adán actúe independientemente de Dios y iba a ser maldecido automáticamente. And that same devil Y ese mismo diablo tried to get that last Adam to do the same thing. también intentó que el postrer Adán hiciera lo mismo. But Jesus lived up to this law, this principle of absolute authority, Pero Jesús vivía en este principio de autoridad absoluta, government and lordship of the anointing. gobierno y señorío bajo la unción. He never acted independent of his Father. Él nunca actuó independientemente del Padre. The first
thing that the anointing means, Lo primero que la unción significa that we can do nothing but what the anointing teaches us. es que no podemos hacer nada fuera de lo que la unción nos enseñe. And we can go nowhere Y no podremos ir a ningún lugar except where he leads us. excepto donde Él nos guíe. God promised in the book of Isaiah 58 Dios prometió en el libro de Isaías capítulo that 58 he would guide us continually que Él nos iba a guiar if we continuamente made him Lord of our lives. si lo hacíamos a Él Señor de nuestras If we vidas. let him have the control, Si le permitimos a Él tener el control, then he would tell us where to make every footprint. entonces Él nos va a decir dónde vamos a poner nuestras huellas. Now, when we know this and let him, Y cuando nosotros sabemos esto, the anointing takes everything out of our hands. entonces la unción quita toda responsabilidad de nuestras manos. And when a man knows this, Y cuando un hombre sabe y conoce esto, then the preacher don't burn out, entonces el predicador no se va a quemar, because he knows he cannot do it. porque él sabe que él no va a poder hacerlo. And if the Lord don't build that house, Y si el Señor no edifica esa casa, that's the church, eso es la iglesia, then they that labor in vain. entonces los trabajadores trabajan en vano. This is the reason Hudson Taylor could carry the load of China. Esta es la razón por la cual Hudson Taylor pudo llevar toda la carga de China. When the enemy come against that church, Cuando el enemigo vino en contra de esa iglesia. and he's going to come against your church. Y él va a venir en contra de tu But iglesia. when he come, Pero cuando él venga, and it looked like the whole church was going to crumble, y parece como si toda la iglesia va a destruirse, Mr. Taylor simply said, el señor Taylor simplemente dijo, it is God's church, es la iglesia de and if Dios, he's through with it, so am I. y si él ya terminó con ella, yo también He terminé. left everything in the hands of the anointing. Escuchen, él dejó todo en las manos de la It unción, takes it out of our hands. lo quita de nuestras manos. All I must do is give myself to him. Todo lo que yo tengo que hacer es entregarme a mí mismo a él. God isn't looking for performance out of us. Dios no está buscando una buena ejecución por parte de He nosotros. looks for habitation. Él está buscando una habitación. And if I'll be led by the Spirit, Y si yo soy guiado por el then Espíritu, the anointing takes the responsibility for the work. entonces la unción toma la responsabilidad de la obra. The anointing takes charge of the reputation. La unción también se encarga de la reputación. I don't have to prove anything. Yo no tengo que probar nada. I walk with God. Yo ando con Dios. Whether the work's big or small is immaterial. Ya sea que la obra sea grande o pequeña, no importa. If I'm with God, Si yo estoy con Dios, He takes charge of the Él reputation. se encarga de la I reputación. just walk with Him. Yo solo ando con Él. Look at Jeremiah. Miren a Jeremías. Even his own people threw him out. Aún su propio pueblo lo echó But fuera. heaven put its seal upon him. Pero el cielo había puesto su sello en él. He didn't worry about what men thought. Él no se preocupaba acerca de lo que los just hombres walked pensaban. with God. Él simplemente andaba con Dios. And the anointing took charge Y la of the unción reputation. se encargaba de su The reputación. anointing takes charge of the purpose of God. La unción se encarga del propósito de Dios. If I walk in that anointing, Si yo ando en esa unción, then I'll do the will of God. entonces yo haré la voluntad de Dios. The Son can do nothing of himself. El Hijo nada puede hacer por sí mismo. You see, there's a negative side of the anointing. Hay un lado aparentemente negativo de la unción. The Son can do nothing of himself. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. But the positive side is summed up in one word: Pero el lado positivo es resumido en una palabra. the Father only. Solo el Padre. Hallelujah. Aleluya. Now, the first and abiding thing about the anointing is Ahora bien, la cosa más importante y primera acerca de la unción that you and I are imprisoned into the lordship of God, es que tú y yo estamos encerrados en el señorío del Señor, so that there can be nothing if He doesn't do it. de tal forma que no puede haber nada que Él no lo haga. We don't have to make it happen. No tenemos nosotros que esforzarnos para que suceda. You know, religion's always in a hurry. Y la religión siempre está en un apuro. It's always pushing. Siempre está presionando y tratando de hacer There's cosas. all this out here's got to be done. Siempre está diciendo, bueno, todo esto tenemos que hacerlo ya, ahora. But you go back and read through the scriptures. Pero si ustedes vuelven y leen en las Escrituras, Jesus was 12 years old. cuando Jesús tenía 12 His años, parents went up to Jerusalem to the feast. sus padres fueron a Jerusalén a la fiesta. When they left, they got a day's journey before they knew He wasn't there. Cuando ellos se fueron, de pronto habían andado ya por un día y se dieron cuenta que no estaba Jesús So con they went ellos. back to Jerusalem and found Him talking to the doctors of religion. Así que volvieron a Jerusalén y lo encontraron a Jesús hablando con los doctores de la religión. Mary, being a good mother, kind of scolded him. María, siendo una buena madre, en cierta forma lo reprendió un poco. Why'd you do this? ¿Por qué nos hiciste esto? He said, don't you know Él dijo, no sabían that I must be about my Father's business? que en los negocios de mis padres me es necesario estar. Must.
Debo estar. That's imperative. Me es necesario, es I imperativo. must be about my Father's business. Debo estar en los negocios de mi And he padre. went back and sat at a carpenter's bench for 18 years. Y volvió y se sentó en la banca de un carpintero por el resto de sus años hasta el ministerio público. What's he doing? ¿Qué es lo que hizo? He's about his Father's business. Estaba en los negocios de su padre. He's forcing no issues, Él no estaba forzando under asuntos the control of the anointing. bajo el control de la unción. He's not going to start a church till God tells him. Él no iba a empezar una iglesia hasta que Dios no le hablara. And when he does, it's going to be according to the purpose of God. Y cuando lo hiciera iba a ser de acuerdo al propósito de Dios. The putting aside of that natural strength self-life El poner de lado esa fuerza natural is a necessity. es una necesidad. For the anointing carries with it essentially Porque la unción lleva en sí misma esencialmente the absolute lordship of the Spirit. el señorío absoluto del Espíritu. And in this school, Y en esta escuela, where God's objective is Christ, en la cual el objetivo de Dios es Cristo, the very anointing means that Christ must be Lord by the Spirit. la misma unción significa que Cristo tiene que ser el Señor por el Espíritu. The Bible said in the book of Corinthians, you can't even call Jesus Lord except by the Holy Ghost. Y la Biblia dice en el mismo libro de Corintios que tú no puedes llamar a Jesús Señor excepto por el Espíritu. That don't mean men can't say the words, Eso no quiere decir que los hombres no pueden pronunciar las palabras, but it means nothing apart from the Holy Ghost. pero sí quiere decir que no significa nada fuera del Espíritu Because Santo. only the Holy Ghost can make him Lord. Porque solo el Espíritu Santo lo puede hacer a él Señor. With lordship, there is subjection. Con el señorío hay sujeción. If there's not subjection, there's not lordship. Si no hay sujeción, no hay señorío. If we're going to graduate in the school Si vamos a graduarnos en esta escuela to the ultimate full glory of Christ, a la gloria final completa de Cristo, then the only way of learning that spiritual, divine, heavenly government, entonces la única forma de aprender ese espíritu divino de revelación, which is a destiny for all saints, que es el destino de todos los santos, demands an absolute subjection to the Holy Spirit. exige una sujeción absoluta al Espíritu Santo. And subjection means Y la sujeción significa that Christ has preeminence in all things. que Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas, There's not one thing that he's not to be preeminent in. que no hay ninguna cosa en la cual Él no tenga que ser preeminente. We come after him Venimos en pos de Él and we take our value from him. y tomamos nuestro valor de Él. You never deserve the benefits Tú nunca mereces los beneficios until you know subjection to Christ. hasta que no aprendas la sujeción a Cristo. Now, the church is not subjective to Christ in a repressive way. Bueno, la iglesia no está sometida a Cristo en una forma represiva. That is, she's not under his foot, not under his thumb, Eso quiere decir que no está bajo sus pies, bajo su dedo gordo, but she is to come along after, alongside him. sino más bien que ella tiene que ir en pos de Él, lado a lado con Él. The Lord's idea for his church is La idea del Señor para su iglesia es that she should have first place with him, que ella tenga el primer lugar con Él, but she's to come alongside him, pero ella tiene que venir al costado de Él, letting him have the preeminence dejándole que Él tenga la preeminencia in everything. en todo. That's the way God intended for it to be. Esa fue la forma como Dios quiso que sea. And God uses marriage as a symbol of this. Y Dios usa el matrimonio como un símbolo de He esto. tells a husband to love his wife Él le dice al esposo que ame a su esposa like Christ loved that church. como Cristo amó a esa iglesia. And he says to that wife Y le dice a esa esposa that she's to submit to that husband que ella tiene que sujetarse a ese esposo like Christ did the church. como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. That is, the man is to be the head. Esto quiere decir el hombre tiene que ser la cabeza. That is in a Christian family. Esto es en una familia cristiana. You know, I grew up, I told you, it wasn't a Christian home, Yo le dije cuando yo crecí, yo no era un cristiano, but somehow those principles were in that home. pero sin embargo, de alguna forma esos principios estaban en mi hogar. Whenever there was a decision to be made, Cuando sea que había una decisión que tenía que ser my tomada, father always talked to my mother. mi padre siempre le hablaba a mi madre. That is for the decision about the family, about his work, about things. Esto es cuando tenían que tomarse decisiones de la familia, del trabajo, de cualquier cosa importante. They would talk. Ellos siempre hablaban. He'd get her opinion.
Ella daba su opinión. He'd tell, I see where you're coming from. Y ella le decía, yo sé de dónde estás viniendo. And after all the facts are in, Y después que todos los hechos ya salían a luz, he said, this is what I'm going to do. él decía entonces, ahora bien, yo ya sé lo que voy a hacer. And when he said that, Y cuando él decía my eso, mother never said another word. mi madre nunca decía una palabra más ya. All of it was together, Todo ya estaba junto, but finally he had to make that decision. pero finalmente, después que todos daban sus opiniones, los dos, él tenía que tomar la decisión final. The church is alongside Christ. Y la iglesia está al costado de Cristo. He's the head, Él es la cabeza. and we must come under that. Y nosotros tenemos que venir bajo But eso. we're alongside him in all things. Pero estamos al costado de Él en todas las cosas. The lordship of the Spirit El señorío del Espíritu is to bring us into the fullness of that headship. es traernos a nosotros a la plenitud de este señorío. That is the place we're to occupy. Este es el lugar que debemos ocupar. But the trouble from Adam's day until right now Pero el problema desde el día de Adán hasta ahora is that it's not someone else's fullness that man wants. He wants his own fullness. es que el hombre no quiere la plenitud de otro, sino que quiere su propia plenitud. That's what cost Adam his place in the first place. Eso es lo que le costó a Adán su lugar en primer lugar. And that's a problem you have with people in the church Y today. ese es el problema que tienen con la gente de la iglesia hoy. That's the reason you got people wanting somebody else's job. Esa es la razón por la cual la gente quiere, ahora hay gente que quiere el trabajo de otro compañero. We don't in love prefer one another. No, ya no nos preferimos los unos a los otros, de acuerdo a lo que dice la palabra. Because it's not Christ's fullness we want our own fullness. Porque no queremos la plenitud de Cristo, sino nuestra propia plenitud. Man wants it in himself and not other. El hombre lo quiere en sí mismo y no en otro. And it cannot be. Y no puede ser así. It cannot be. No puede ser así. The Holy Spirit cuts that ground from under our feet El Espíritu Santo corta esa tierra debajo de and nuestros pies says to you, y te dice, it is his fullness es su plenitud and not yours. y no la tuya. His fullness. Es su plenitud. So the first lesson in the school, Así que la primera lección en la escuela, in the school of Christ, which the Holy Spirit takes up and teaches en la us, escuela de Cristo, que el Espíritu Santo nos toma y nos enseña, is what we've called in other lessons the altogether otherness of Christ. es lo que en otras lecciones hemos llamado el aspecto otro de Cristo. Christ is other than me. Cristo es otro o diferente que yo. You take up the Gospel of John with that thing in mind. Tomen y lean el Evangelio según Juan con esto en mente. That is how different Christ is from other people, Esto es cuán diferente es Jesús de todos even from his disciples. y aún de sus propios discípulos. How utterly different he is. Cuán radicalmente diferente And Él he es. affirmed that difference over and over again. Y a lo largo de todo este Evangelio Él va a afirmar esta diferencia vez tras He vez. said, you're from beneath Él dice, ustedes son de abajo and I am from above. y yo soy de arriba. And the Bible said that the Lord's ways are higher than Y highways, la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que mis and the caminos, heavens are the earth. como los cielos están de la tierra. Until you learn that, Y hasta que no aprendas esto, then you'll never be under subjection to him. nunca estarás bajo sujeción de Él. The difference between him and those followers of his La diferencia entre Él y sus seguidores becomes a clash all along the way. siempre vino a ser un choque fuerte en toda su vida. First of all, it was a clash of judgments. Primeramente hubo un choque de juicios. They thought different than he did. Ellos pensaban diferente a lo que Él pensaba. Samaria didn't listen to them. Samaria no le oyó a Él. He said, pull fire down on them. Samaria, échenle fuego, Burn them up. quémenlo. That's a human thinking. Ese es un pensamiento humano. He said, oh, you don't know what spirit you're in. Y Él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Time and time again, Vez tras vez, they decided, they judged a thing. ellos decidieron, ellos juzgaban. They found a man preaching, casting out demons. Ellos encontraron a un hombre que estaba predicando y echando fuera demonios They told Jesus, we put an end to that foolishness. y le dijeron a Jesús, vamos a terminar con esta necedad de este hombre. We told him, you not with our group, you can't do that. Vamos a decirle que ustedes no pueden predicar fuera de pertenecer a nuestro grupo. Jesus said, that's a wrong thinking. Jesús dijo, ese es un pensamiento erróneo. If he's for us, he's not against him. Let him alone. Si Él está por nosotros, Él no está contra nosotros, déjenlo. If he's wrecking the devil's business, leave him alone. Si Él está en los negocios del diablo, bueno, déjenlo solo. It doesn't matter whether he's Assembly of God or independent. No importa si Él pertenezca a la iglesia pentecostal o a las asambleas o sea independiente, There was always a clash in judgments, siempre hubo un choque en los juicios, demonstrating how utterly different they were. demostrando cuán diferente Él era. There was a clash of realities. También había un choque de realidades. They wanted a temporal kingdom. Ellos querían un reino temporal. They wanted him to dispossess Caesar.
Ellos querían que él le haga golpe de estado a César, take over that throne in Rome, tome ese trono en Roma and run the world from there. y luego rija todo el mundo desde ahí. But he said, my kingdom's not of this world. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo, He said, if it was, porque si fuera así, they'd pull a sword out and cut men's ears off. entonces lo único que tendríamos que hacer es sacar espadas y cortar orejas de hombres. Somebody said the only reason his ear, he missed. He was aiming his head. Alguien dijo que Pedro se equivocó cuando le cortó la oreja, en realidad quería cortarle el cuello y falló. But he said, put your sword up. Pero él le dijo, baja tu espada. That ain't how I work. Así no es como yo opero. The reality, my kingdom is not of this world. La realidad es que mi reino no es de este mundo. If it was, then would my servants fight? Y si fuera así, entonces mis siervos pelearían. There was a clash of minds. Había un choque de mentes. They thought different than him. Ellos pensaban diferente a lo que él They're coming pensaba. along behind him arguing who's going to be first. Ellos venían por atrás de él discutiendo entre ellos quién iba a ser primero. Their whole thinking was a Gentile world. Todo su pensamiento era un mundo gentil. One of them wanted to be on the right hand, the other the left. Uno quería estar a la diestra, el otro a la izquierda. He said, if you want the high place, Él dijo, si ustedes quieren el primer you lugar, got to take the low. tienes que tomar el último. You're going to have to be a servant to everybody. Vas a tener que ser un siervo de todos. Well, now that really wasn't what we had in mind, Lord. Pero Señor, eso en realidad no era lo que nosotros pensábamos. We had no mind at all about being somebody's servant. Nunca se nos cruzó por la cabeza ser siervo de nadie. That's because they were different from him. Eso es porque ellos eran diferentes que él. Completamente They had a diferentes. clash of ideas, Había un choque de a ideas, clash of values. un choque de valores. What was important to them wasn't important to him at all. Lo que era importante para ellos no era importante para él en lo absoluto. The thing that they staked everything on, the thing that they put all of their interest in, La cosa en la cual ellos ponían todo su interés meant nothing to him. no significaba nada para él. See, all along the line, what I'm saying, En todo este tiempo, lo que yo estoy diciendo you see es this absolute difference between himself and ourselves. que nosotros podemos ver esta diferencia absoluta entre él y yo. So the first lesson the Holy Spirit would teach anyone coming into the school Entonces la primera lección que el Espíritu va a enseñar a cualquiera que venga a esta escuela de Cristo is that there's a difference. es que hay una diferencia. Christ is one thing, Cristo es una cosa and you're something y else. tú eres otra cosa completamente And you can diferente. never be sure that we're on the right line Y nunca podrás estar seguro que estás en el camino correcto until we submit everything to Him. hasta que no sometas todo bajo él. Till we can honestly say, Hasta que honestamente podamos not decir, my will, but yours be done. hágase tu voluntad y no la mía. You can never be sure you're on the right line. Nunca podrás estar seguro hasta entonces que estás en la línea correcta. Somebody says to me, I feel the Lord's telling me this. Alguien me dice a mí que yo siento que el Señor me está diciendo esto. I said, you better do more than feel He's telling you. You better know He's telling you. Y yo le digo, mejor que sea algo más que simplemente yo siento, mejor que el Señor te lo esté diciendo de verdad. I run down a lot of them alleys. Yo he pasado mucho esto. I feel this. He oído mucha gente decir, siento. When I submit everything to Him, Cuando yo pongo todo bajo Él, then I can know. entonces yo sabré. I know He's took charge of the purpose, the anointing. Yo sé que Él se encarga del propósito bajo la unción. He's took charge of the reputation. Él se encarga de la reputación. I don't have to prove anything to you, and you don't have to prove anything to me. Yo no tengo que demostrarte a ti nada, ni tú tienes que demostrarme a mí nada. Whatever you think doesn't matter, just so He thinks. Lo que tú digas no importa, lo que Él dice es lo que importa. Somebody said to Dr. Joel, a great preacher at one time, Alguien le dijo a un gran predicador una vez, said, what do you think about God? ¿qué piensas acerca de Dios? Dr. Joel said, doesn't matter what I think about God. El doctor Joel dijo, no importa lo que yo pienso acerca de Dios, It's what God thinks about me. es lo que Dios piensa acerca de mí lo que importa. What does He think about us? ¿Y qué pensará Él acerca de That's the nosotros? key to it all. Esa es la clave para todo. And the first thing the Holy Spirit teach you, Y lo primero que el Espíritu Santo te enseña that He's one thing es que Él es una cosa and you're something y else. tú eres otra cosa. And what you are won't fit here. Y lo que tú eres no encaja acá. So He's going to destroy what you are Así que Él va a destruir lo que tú eres and replace you with what He y is. reemplazarlo por lo que Él es. That way, Y es de esa forma fill this universe with Christ. llenar este universo con Cristo. So He's the order of God. Hemos visto que Él es el orden de Dios And when all of us are full of y Christ, cuando todos nosotros somos llenos de when we Cristo, become Christ, cuando venimos a ser como then we Cristo, behave like Christ. entonces nos comportamos como Cristo. I had a man in that church was a gossiper. Yo conocí a este hombre en esta iglesia que era un chismoso. He was always spreading things. Siempre estaba regando sus chismes. I'm glad the Bible said them kind of people ain't going to heaven. Yo estoy contento que la Biblia dice que ese tipo de gente no va a ir a los cielos. He that backbiteth not with his tongue Dice, el que es chismoso y muerde con su lengua will inherit that holy hill.
ninguno de ellos va a heredar ese monte santo. The one that backbites with his tongue is not going to be there. El que murmura con su lengua no va a estar en ese monte santo. And that's one type you can do without. Y eso es cierto en todo lugar. This man always trouble. Este hombre siempre en problemas. I'd get on him. Y a mí me molestaba un poco. He'd cry. Y él lloraba. I'm not going to do it anymore. Y él me decía, ya no lo voy a volver a hacer. But then it'd be another rumor. Pero luego otro rumor corría. And one Sunday, Y un domingo, after the morning service, I got home, phone rang. yo llegué a mi casa después del servicio y sonó el teléfono. And he started the same thing. Y empezó otra vez lo mismo. When I got to church that night, he was kneeling at the altar. Y cuando yo volví a la iglesia esa noche, él estaba ahí arrodillado en el altar. I just pulled him up. Yo simplemente lo jalé para arriba, I confronted him with it. lo confronté And he started that crying again. y otra vez empezó a llorar. That devil can cry anytime. Ese diablo sabe llorar en cualquier momento. He started crying. Él empezó a llorar. I just don't know why I do that. Yo no sé por qué hago esto, pastor. I said, I know why you do it. Y yo le dije, yo sé por qué lo Because haces. that's what you are. Porque eso es lo que tú eres. You can't act different what you are. Tú no puedes actuar de otra forma de como tú eres. And when you and I become like Christ, Y cuando tú y yo venimos a ser como then Cristo, we'll behave like Christ. entonces nos vamos a comportar como And if we Cristo. submit to Him, that's what happens. Y a medida que nosotros nos sometemos a Él, esto es lo que sucede. That's why prayer had such a large place in the life of Christ. Esa es la razón por la cual la oración tuvo tal importancia en la vida de Cristo. Now, you know, the prayer life of Jesus in a certain area, La vida de oración de Jesús en cierta área, or in maybe a certain sense, I should say, o mejor dicho, en cierto sentido, is maybe the biggest problem you can face. quizás va a ser el mayor problema que tú vas a afrontar. He's Christ. Él es Cristo. He's the Son of God. Él es el Hijo de Dios. He's under the Él anointing. está bajo la unción. He's without sin in his person. Él no tenía pecado en su persona. Yet he's got to spend all night in prayer after a long day's work. Sin embargo, él tenía que pasar toda una vigilia de oración después de trabajar todo un día. Now, if you think at all, that's some kind of a problem to you. Ahora bien, si tú piensas bien, eso va a ser un problema para ti. Why is he up here all night? ¿Por qué él va a estar orando toda la noche? The Bible said he knows no sin. La Biblia dice que él no conoció pecado. He asked a question one time. Él una vez hizo una pregunta. Which of you accuse me of sin? ¿Quién de ustedes me convence de pecado? You know what he really said? ¿Ustedes saben lo que él quería decir? I never said a word I had to apologize for. Él decía, yo no, en realidad lo que él quería decir es, yo nunca he dicho ninguna palabra por la cual yo haya tenido que arrepentirme. Never was an attitude in here that I had to repent of. Nunca hubo una actitud incorrecta acá por la cual yo tuve que arrepentirme. And yet here this man Sin embargo, aquí este hombre has to spend all night in prayer. tenía que pasar toda una vigilia en Now, that oración. can be a problem. Eso puede ser un problema para Why must nosotros. he pray? ¿Por qué es que él tenía que orar? Because there are other influences at work. Porque habían otras influencias que estaban en operación. There are other things which are seeking to call for consideration and response. Habían otras cosas que estaban tratando de llamar la atención, de la consideración para esas And cosas. he must at all time keep that in line with the anointing. Y él siempre, en todo momento, tenía que estar en línea de acuerdo con la unción. He must keep that in harmony with the Holy Spirit under whose government he's placed Él himself. tenía que mantener todo eso bajo el Espíritu Santo, bajo cuyo gobierno él se puso a sí mismo. Because he can decide nothing out of himself. Porque él no podía decidir nada fuera de sí mismo. Paul said there are many voices, Pablo dice que hay muchas voces and none of them y ninguna de ellas that doesn't have an influence. no va a ser influencia. There are all kinds of voices bidding for you. Hay todo tipo de voces alrededor tuyo. I have people calling me. Yo he tenido gente que me ha llamado Just talk to my wife. y simplemente he hablado a mi esposa. She said you had calls from everywhere. Want to know if you're going to preach for them at a time. Y ella siempre me dice, siempre te llaman por teléfono, ¿por qué un día no los reúnes a todos y les predicas nada más? None of those voices are without signification. Ninguna de esas voces carece de significado. That's the reason he had to pray, Esa es la razón por la cual él tenía que orar, so that he always stayed in harmony para que él siempre esté en armonía with the anointing, con la unción, under the lordship of that Spirit. bajo el señorío de ese espíritu. Now we have all that in our nature, Y todo esto lo tenemos en nuestra Every bit of naturaleza. that. Cada pedazo de esto. and it works violently against God. Y obra violentamente en contra de Dios. Some of it looks good. Algunas de estas cosas parecen buenas. You know, when I first started to preach, Cuando yo empecé a predicar, there wasn't anybody wanting me to preach. no había nadie ahí que quería que yo predique. Then when they got to want me to preach, Y luego cuando ellos en realidad querían que yo I predique, thought I had to go everywhere. yo empecé a darme cuenta que yo quería ir a todos los lugares. But all of those voices you see, Pero todas estas voces, como ustedes ven, the tyrant of the urgent,
You understand that? Tyranny of the urgent La tiranía de lo urgente destroys most preachers. destruye a la mayor cantidad de predicadores. We're always pushed by the urgent. Siempre estamos siendo atacados por lo que es urgente. Somebody want you to counsel. Alguien quiere que tú le aconsejes. Somebody want you to bury their uncle. Alguien quiere que por favor entierres a su tío. Somebody want you to perform a wedding. Alguien quiere que por favor hagas un matrimonio. Everywhere there is that urgent, En todo lugar hay esa urgencia and it robs us of the good. y nos quita de lo bueno. It keeps us out of that altar. Nos mantiene lejos de ese altar. It robs us of that which is worthwhile. Nos quita de aquello que en realidad vale la pena. See, all of these things work violently against Y todas estas against cosas God, operan violentamente en contra de Dios, against God's mind. en contra de la mente de Dios. You see, the Holy Ghost in us is a mind of God in us. Como ustedes ven, el Espíritu Santo en nosotros es la mente de Dios en That simply nosotros. says it's the ability of God in us. Eso simplemente quiere decir que Él es la habilidad de Dios en nosotros. If I can think God's thoughts, Si yo puedo pensar los pensamientos de Dios, I can do God's work. yo voy a poder hacer la obra de Dios. If I can just think His thoughts, Si yo simplemente pudiera pensar sus pensamientos, because the ability of God porque la habilidad de Dios is in that mind. está en esa mente. But all these other things work against that mind. Pero todas estas otras cosas operan en contra de esa You're mente. running off in a half a dozen different directions, Tú puedes ir a algún lugar en media docena de direcciones diferentes and you can't get the mind of God. y por eso no obtienes la mente de Dios. He's not going to talk to you during the commercial on a television, Él no te va a hablar mientras estés viendo televisión and he's not going to talk to you at halftime of some of these games. y tampoco te va a hablar mientras estés viendo un partido de fútbol en el estadio. If you're going to silence those other Si voices tú vas a poder callar todas esas otras voces and overcome the tyranny of this y urgency, vencer la tiranía de esta urgencia, you and I are going to have to spend some all nights in prayer. entonces tú y yo vamos a tener que pasar vigilias en oración. The Bible said he got up a long while before day La Biblia dice que él se levantaba mucho antes de que to amaneciera talk to God, para hablar con Dios, to pray. para orar. He knew, you see, all of these things Él sabía todas estas cosas were against him. que eran contra él. And all of this is against us. Y todo esto está contra nosotros también. So how much more necessary Así que- is it for us ¿Cuánto más necesario es para nosotros to have a prayer life tener una vida de oración by which the Spirit is given an opportunity a través de la cual el Espíritu es dado una oportunidad to keep us on the straight and the narrow? para mantenerlos en el camino angosto? If you don't have time to pray, Si tú no tienes tiempo de orar, then you don't have time for anything spiritual. entonces no tienes tiempo para nada espiritual. I learned a long time ago Yo aprendí hace mucho tiempo that prayer que la oración is the gauge and the measure of grace. es la medida de la gracia. That is. Eso es. When God spoke to Ananias and told him to go pray for Saul, Cuando Dios le habló a Ananías y le dijo que vaya a orar por Saúl, you know, por Saulo, Ananias was nervous. Ananías se puso nervioso. He said, Lord, you know what man's come down here to kill me in the first place. Y él le dijo, Señor, tú sabes que ese Saulo me puede matar en cualquier momento. And now you want me to go over and pray for Y him. ahora tú quieres que yo vaya y ore por él. I don't know about this. Yo no estoy seguro de esto, But the Lord said to him, pero el Señor le dijo, behold, he prayeth. he aquí, Behold, he prayeth. él oró, he aquí él oró. He's ready to go now. Él está orando. He's ready to go. Él está listo para ir. Because if he's praying, Porque si él está orando, everything's all right. entonces todo estará bien. Now, Buddhists say words. Ahora, los budistas dicen palabras, Islam says words. los musulmanes también hablan, When God says a man prays, pero cuando Dios hace que el hombre, dice que el hombre está orando, so when he said to Ananias, así que cuando él le dijo a Ananías, behold, he's over there praying. he aquí que Saulo está orando ahora, en este Oh, momento, that's a different story, Lord. esa es una historia diferente. There's grace in his life. Hay gracia en esa vida. Hallelujah. Aleluya. Men that don't pray faint. Los hombres que no oran desmayan. Saints that don't pray fall out. Los santos que no oran se caen. And if you don't have a time to pray, Y si tú no tienes tiempo para orar, then you don't pray. entonces no oras. No,
If you don't have a specific time to meet God, Si tú no separas un tiempo específico en tu día para orar, then you won't pray. entonces no vas a orar. You have to organize this life if you make it work. Tienes que organizar esta vida si tú quieres que esto funcione. Man that doesn't tithe doesn't give God much. El hombre que no diezma no le da mucho a Dios. See, that's a system. Ese es el sistema. God is a God of order. Dios es un Dios de orden We move in that order. We're systematic. y nosotros nos movemos en ese orden. When Peter and John healed that crippled man in the 3rd chapter of Acts, Cuando Pedro y Juan sanaron a ese cojo en Hechos they 3, were on the way to the temple, ellos estaban camino al templo, being the hour of prayer. dice, siendo la hora de la oración. Whatever hour that was, Cualquiera que sea esa hora, they went there every day to do that. ellos todos los días iban a hacer There was esto. a system about it. Había todo un sistema ya en esto. And if you don't pray, Y si tú no oras, then you will fail. entonces vas a fracasar. If there's one thing a child of God will learn under the government of the Holy Spirit, Si hay una cosa que un hijo de Dios va a aprender bajo la unción, is that he's different from we are. es que Él es diferente a lo que nosotros somos. But now in this dispensation, Pero ahora en esta dispensación, if we're truly children of God, si en realidad somos hijos de Dios, the altogether other is not merely objective, el aspecto de otro no es simplemente objetivo, but it's within. sino que está dentro And it's working outwardly, y opera externamente también, hacia changing afuera, us into that image. cambiándonos a esa imagen. But he's not changing that old nature, Pero Él está cambiando esa naturaleza vieja. he's displacing it Él está simplemente descartándola with his own life. y reemplazándola con su propia vida. So finally we have the Spirit's law then of instruction. Así que finalmente tenemos la ley espiritual de instrucción, The mark of a Spirit-governed life, la evidencia de una vida gobernada por el Espíritu, of a Spirit-anointed man or woman, is they move in life. de un hombre y mujer espiritual, es que ellos se mueven en la vida. They minister life. Ellos ministran vida. Christianity is not religion, it's life. El cristianismo no es una religión, es vida. And the real test of whether we're real or not, Y la verdadera prueba si somos reales o no, do we create conditions of life? ¿creamos nosotros condiciones de vida? Does your presence on that job, Tu presencia en ese trabajo que tú in tienes, that schoolroom, en esa escuela que tú vas, does your church in that community tu iglesia en esa comunidad, create or demonstrate a presence of life? crea o demuestra la presencia de vida ahí? You know what used to amaze me? Una de las cosas que me sorprendía mucho, That church, we built a building for that church to meet in. que nosotros edificamos el templo para poder reunir a la iglesia. God met us there. Y Dios nos encontró ahí. Life was there. La vida estaba ahí. That old city was a wicked racial city, Esa ciudad antigua era una ciudad racial pecaminosa. 90% Roman Catholic, 90% eran católicos, full of idolatry. lleno de idolatría. And it was hard to deal with a man on the street. Y era difícil poder hablar con un hombre en la calle. I talked to my neighbor. Yo hablé a mi vecino. Oh, he'd listen because, you know, it'd be nice. Sí, bueno, él me oía y él era muy buena persona, ¿no? But it's just like pouring water on a duck. Pero es simplemente como derramar agua en una bolsa con hueco. But if I, Era como derramar agua sobre un pato. but if I could get him into that church, Pero si yo podía llevarlo a él, a la iglesia, a esa casa, he'd come under conviction. entonces iba a venir bajo convicción. Life was there. La vida estaba ahí. It wasn't in great revival, river flowing out like it will. No, quizás no era como una gran campaña de avivamiento que el río fluía fuertemente, Life was there. pero la vida estaba ahí. Our presence Nuestra presencia should create conditions of life. debiera crear condiciones de vida. That is the mark of a Spirit-governed life. Esa es la evidencia de una vida gobernada por el Espíritu. These people, these men and women anointed of God, Estos hombres y mujeres ungidos por Dios, who move in life and minister in life, que se movían de acuerdo a la vida y ministraban vida. they know by the very law of life where God is. Ellos sabían por la misma ley de la vida dónde es que Dios estaba. They know what God is in, Ellos sabían en qué estaba Dios and they know what God is after. y ellos sabían qué es lo que Dios buscaba. That's a mark of a Spirit-governed life. Esa es la marca de una vida gobernada por el And Espíritu. that's what constitutes the leadership of the Holy Spirit. Y eso es lo que constituye el liderazgo del Espíritu Santo. It isn't a strange looking
funny eye. No es simplemente una mirada rara en tus ojos. It isn't having a vision every 10 minutes. No es tener visiones cada 10 minutos. It's that I'm ministering life. Es que yo estoy ministrando vida. I know what God is in. Yo sé en dónde Dios está. And I join myself to that. Y entonces yo me uno a eso. That is ministry. Eso es ministerio. And that's a mark of a life of a person governed by the Holy Spirit. Y eso es la marca de una vida que es gobernada por el Espíritu Santo. I know God's in a thing. Si yo sé que Dios está en algo, I know what God is doing. si yo sé lo que Dios está And haciendo, I'm going to be there. entonces yo voy a estar ahí. I told my wife, Yo le dije a mi esposa, I sure miss you. te extraño. And I said, God is surely here in this Wanaco. Y yo le dije, sí, pero también Dios está de hecho acá en Huánuco. And I'm joining myself to this. Y yo estoy encajando y estoy uniéndome a esto. See, a life is here. Hay vida acá. I know that. Yo lo sé. So I join myself to Así that. que yo me uno a esa vida. I know what God is after. Yo sé lo que Dios está That's a buscando. mark of that life. Esa es la evidencia de esta vida. Everything for the realization of the purpose of God Todo lo que sea para la realización del propósito de Dios is bound up with this life. está unido con esta vida. It cannot be otherwise. No puede ser de otra forma. It's bound up with this life. Está unido a esta vida. This life is potentially Esta vida es potencialmente the sum and the purpose el resumen y el propósito of the divine purpose. del propósito divino. It is a sum total of what God is after. Es el resumen total de todo lo que Dios está buscando. This is all God is interested in. En eso es todo lo que Dios está interesado. It doesn't matter how orthodox you are. No importa cuán ortodoxo o If religioso tú it's dead, seas. it's dead. Si está muerto, está muerto. And it doesn't matter how unorthodox. Y no importa cuán en contra del ortodoxo If there's seamos, life, si hay vida, then the man of God can lead it in the right path. entonces el hombre de Dios va a poder guiarlo en el camino If you correcto. be faithful to the word of God, Si tú eres fiel a la palabra de Dios, that's the meaning of the anointing. ese es el significado de la unción. That's how we learn. Así es como aprendemos. That's how we walk. Así es como andamos. We minister life. Ministramos vida. Grow in life. Crecemos en la vida. Governed by life. Somos gobernados por la And we vida. know where that life is. Y sabemos dónde está esa vida. Hallelujah. Aleluya. You've been a good class. Han sido una buena clase, I'll hermanos. let you rest a little while. Ahora voy a dejarles descansar. And we're going to come back here Y vamos a volver. and we're going to talk about revival. Y vamos a hablar sobre el avivamiento. We're going to analyze temptation. Vamos a analizar la tentación. Let's stand and worship God. Vamos a ponernos de pie y adorar a Dios. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord God, Gracias, Señor for Dios, your mercy here today. por tu misericordia esta noche. Lead us now Guíanos, Señor, in all the good things of God. en todas las buenas cosas de Make Dios. what we've learned real to Haz us. que lo que hemos aprendido sea real. Let us become this truth. Que podemos venir a hacer esta In the verdad. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya.